Bienvenidas y bienvenidos a Ayahuita Parlante, un espacio donde los jóvenes puedan hablar críticas de manera intensa, sin filtro, pero como una buena yahua, bien picantes. El día de hoy en este podcast vamos a hablar un poquito acerca de algo que tal vez muchos de aquí van a oír del video de una buena vez o del audio cuando lo empiecen a escuchar, que actualmente se lo ve como un tabú hasta el día de hoy. Es la educación sexual. Bueno, para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la cual es Jocely Fuentes. ¿Qué tal, Jocely? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Bien feliz otra vez de estar por aquí por La Paz, específicamente aquí ahora en el Alto, visitando Arbor. Yo soy de Tarija, trabajamos desde Asocio, desde la parte productiva agroecológica, pero sobre todo a partir de este proyecto CEPAN, que estamos igual empezando a trabajar en educación integral en sexualidad afectiva, sobre todo. Oh. Y genial, ¿y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo lo has sentido en La Paz estos días? Ya. Caos. Ya. Todo es rápido, todo es así bien acelerado. En Tarija creo que somos bien lentos, bien tranquilos, así que después de todo no está mal tener algo de ajetreo, así que eso es bueno visitarlo y estar por eso aquí en Tarija, dio en La Paz estos días, así que siempre el clima igual está agradable, ha estado así que estamos muy felices otra vez de poder estar en este espacio. Oh, qué genial, la verdad, porque bueno, en estos últimos ha estado con full lluvias hace tiempo, ha pasado como casi 2 semanas, seguían las lluvias cayendo, pero ya está mejor, llega en un muy buen clima. Espero tu bienvenida sea muy acogedora y te sientas tranquila, no, aunque con los conflictos que tenemos, ya. Bueno, y bueno, para empezar, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de la educación sexual? ¿Cómo tú la has vivido desde tu perspectiva, tal vez desde que tú estabas en el colegio? Y bueno, enfatizando que también educación no solo es la enseñanza en el colegio, ¿no? Educación hablamos de una manera muy amplia, educación en la familia, educación social, educación en los colegios, ¿no? Pero tú específicamente, tal vez, ¿cómo has visto la educación en el ámbito educativo? Que tal vez podemos partir desde ahí, ¿no? Exacto. Yo creo que como todo adolescente, como toda niña también, ha crecido en un contexto, para empezar, muy conservador, ¿no? Porque si actualmente como que sí se está hablando sobre el tema, está sexualizado obviamente el tema, pero antes era un tema muy de tabú, que no se hablaba, ¿no?, al respecto. Y mi experiencia ya con el tema, con la apropiación del tema, empieza desde que tengo 20 años, sobre todo porque yo actualmente me considero activista, ¿no? Educadora sexual afectiva. Entonces, cuando yo empiezo en esto, yo he hecho mi tema de tesis sobre el tema y tenía un compañero que me pregunta, ¿cuál es tu tema? Me dice, voy a hacer educación sexual. Me dice, ¿y qué les vas a enseñar a los niños? Utilizar condón, me dice. Entonces había un prejuicio, ¿no? Porque me dice, estoy trabajando con niños de 6 a 12 años y entonces en muchos, y también en mí no entendía de qué se tenía que hablar a esa edad, por ejemplo. Entonces, como hay este prejuicio sobre el tema, porque piensas de que toda la educación sexual tiene que ver solamente con uso de preservativos, con lo coital solamente, entonces no se llega a entender lo integral que puede llegar a ser y qué puedes llegar a trabajar con niños de 6 años, incluso con los de 3. Claro. O sea, desde el momento en el que la niña empieza a tener conciencia sobre su cuerpo, es clave y es importante empezar a hablar sobre educación sexual. Y eso no muchos lo entienden. Y en el colegio, en las unidades educativas, los papás frente a este prejuicio son los primeros que se ponen y no te dejan abordar eso. Pero cuando se entiende de que lo que estás trabajando, cuando hablas sobre todo con niños, tiene que ver con prevención de violencia sexual, ahí es cuando se vuelca y dices, esto tiene mucho más sentido de por qué a empezarlo a hablar. Por ejemplo, cuando hablamos de alguien de 3 años, que por ejemplo es, mamá, ¿por qué mi papá tiene eso entre sus piernas y vos no tienes? Y entonces una mamá puede decir, cochino, ¿qué estás preguntando? No hables sobre eso, digamos. Entonces el mensaje que estás dando es de que esas son partes en las que no hay que hablar y en las que siempre te pueden regañar. Entonces, si dices, mira, sabes que tu papá tiene eso porque es hombre y yo soy mujer, tengo esto, digamos, y por ahí orinamos, que es la información básica que de esa edad, digamos, pueden conocer, entonces empiezan ahí básico y son partes en las que tienes que cuidar porque nadie te puede tocar. Claro. Entonces ya estás dando ese mensaje, pero si estás diciendo, cochina, no preguntes sobre eso, no hables sobre eso, entonces el mensaje es no puedo hablar. Y frente cuando ellos tienen algún tipo de un contacto, un abuso sexual, entonces como estas partes del cuerpo, siempre me han retado, siempre me han dicho de que no puedo hablar,
sobre estas partes del cuerpo y me han retado, me han castigado sobre eso, entonces frente a un tipo de abuso sexual es más difícil que el niño o la niña hable. Entonces de ahí parte, ¿no?, el cuidado del cuerpo también. Entonces a los papás, cuando les llegas a explicar de esto y sobre todo de por qué se tiene que mencionar que es vulva y que es pene y que no es pajarito, que no es hoyito, o sea, no poner otro sobrenombre, también ayuda a la naturalización de hablar del tema, digamos. Entonces son cosas claves de ahí que va partiendo desde la educación, en las que, para empezar, no solamente son métodos anticonceptivos, sino que va mucho más allá que eso. Es así, bueno, se ha normalizado decir, ¿no? O se ha normalizado no hablar del tema al punto de que tal vez los niños sienten la confusión y van creciendo con eso. Y eso al fin y al cabo se ha ido viendo que a través de generación y generación se ha ido hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Como tú decías, en mi caso era lo mismo, digamos, no podía, a mí nunca me han hablado de eso referentemente, nunca me han dicho acerca de educación sexual porque lo parecían como un tabú, y ahí es donde también nosotros tenemos que ver y reflexionar, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a la pregunta de a ver, desde tu perspectiva de derechos humanos, ¿por qué es urgente garantizar una educación sexual integral en los sistemas educativos en Bolivia? Yo creo que cuando hablas de educación sexual permites generar habilidades para la toma de decisiones. Entonces, la educación sexual te permite cuidarte, cuidar al otro y cuidarnos pues entre nosotros, entre todo el contexto educativo. Entonces, el hecho de generar habilidades que te van a permitir tomar decisiones desde muy, muy pequeño, te vas desarrollando como formas en las que te va a permitir también vivir tu sexualidad responsable, decidida, ¿no? Y sobre todo en la que la disfrutes, pues, tu sexualidad, ¿no? Entonces uno diría, ¿cómo puede un niño disfrutar su sexualidad? Entonces ahí como, a ver, nos paremos y estamos hablando, ¿no ves? Entonces desde los derechos humanos nos va a permitir eso, porque no solamente va a permitir, digamos, como que en el futuro vivir una sexualidad, o sea, coital, o digamos de relaciones sexuales más libres también, en el sentido de informada y decidida y responsable, sino que desde pequeños nos permite prevenir violencia sexual, cualquier tipo de abusos, que también esté formado, todo tu contexto también esté formado bajo la equidad también, porque son prácticas igual que están dentro de la educación integral en sexualidad, ¿no? También cuestionas mucho el machismo, porque no puedes hablar de educación sexual sin cuestionar, por ejemplo, el machismo. Entonces, llegas a cuestionar eso. Por eso es que los derechos humanos es la forma en la que el ejercicio más pleno que puedes llegar a tener, pues, porque estás hablando de algo que es tan valioso como es tu cuerpo. Entonces, por eso es de que, en sentido de derechos humanos, no hay nada más valioso que lo que tienes vos, que es tu cuerpo. Y de todos los derechos que hay aparte, los derechos sexuales, derechos reproductivos y sobre todo este derecho a la educación integral en sexualidad, te permite que vos pues, puedas decidir sobre tu cuerpo, porque los otros derechos son condiciones que el Estado tiene que darte, salud, educación, pero esta es algo en la que vos puedes decidir. Por eso es de que es bien importante, porque estás hablando de algo que es tuyo, propio, que es tu territorio, que es tu cuerpo. ¿Y cómo crees que sería lo ideal, en particular, por ejemplo, de explicar eso en las escuelas? Porque se ha visto que, bueno, en el colegio vamos y tal vez partiendo desde la malla curricular que no está como tal como un tema, ¿no? Y ahí también mucho va a influir los profesores, el hecho de que ellos no te enseñan como debería hacerlo. Siempre te lo dicen, ¿no? De manera muy subjetiva, con que, a ver, para ellos enseñar educación sexual es enseñarles a que tú vas a tener tus hijos y ya, o que no debes tener hijos ahorita, sino en los jóvenes. Entonces, ¿qué es la práctica de que les vamos a dar una muñeca, le van a cambiar el pañal, le van a hacer, y solo enfatizan que educación sexual solo es cuidar a un hijo, tener hijos? No hablar un poco más de lo que tú nos comentabas, que es tal vez el hecho de cuidar, de la decisión de tener tal vez relaciones, del placer que también va a estar involucrado y si tú tal vez quieres tener relaciones, tomar tú la decisión y sentirte seguro contigo mismo, seguro con la persona que lo vas a hacer. Y es ahí donde partimos. Tú, ¿cómo crees que tal vez se debería implementar, un docente tendría que enseñar esta educación? Y ahí es clave, lo digo por experiencia propia igual, es que cualquier persona en la que empiece a trabajar educación sexual tiene que trabajar primero sus prejuicios. Entonces, cuando tú trabajas tus prejuicios, te
te cuestionas pues muchas cosas y no caes en lógicas de sentirte invadido, y es algo que como que al inicio iba mencionando, de que es que hablar de la sexualidad es la relación que tiene tu genitalidad en diferentes contextos, ¿no? Y entonces, y estás hablando de que es tan íntimo y tan propio también tu sexualidad, en el que vos puedes llegarte a sentirte expuesto cuando hablas sobre sexualidad. Entonces, cuando hay profesores en los que empiezan a hablar sobre el tema, sudan pues, ¿no ves? Entonces sudan, vienen los prejuicios o cualquier pregunta que se hace, piensan que se está haciendo a nivel para uno, en el sentido como que me estoy sintiendo atacada, digamos, y tienes que cuidar mucho eso porque es algo, como te digo, es algo bien íntimo. Entonces de ahí parte el prejuicio también, porque también es algo que hay un prejuicio sobre la sexualización también sobre el tema, ¿no? Entonces como que todo está en lo netamente coital y no lo ves en cómo tú te puedes relacionar también en otras cosas. O sea, ponte, si no se habla de educación sexual, menos se habla, por ejemplo, de educación menstrual. Ah, claro. Entonces, cosas como esas, o sea, a un profesor que vos le digas, profe, yo estoy con mi periodo, si es varón se va a poner muy nervioso y no sabe qué hacer, digamos, ¿no? A veces pasa. Entonces, o hay también cómo manejar esos temas, ¿no? Entonces, por eso es como que lleva una formación muy integral, que ahí es también la dificultad que ha tenido el sistema educativo en también el pedir que los profesores den, porque si no estás capacitado en dar algo, claro, entonces va a ser mucho difícil que tú no hayas cuestionado tus propios prejuicios para abordar un tema en el que se te va a hacer difícil trabajarlo, porque es como es tan íntimo, tan personal, porque estás hablando de tu cuerpo y del cuerpo de las otras personas. Por eso es que es más difícil el prejuicio, muy aparte de todos los prejuicios del sistema, ¿no? Del patriarcal, capitalista, todos los sistemas de opresión que pueden estar presentes también en la forma en la que se puede abordar el tema. Entonces, clave es eso, no tener procesos de capacitación personal para poder abordarlo bien y saber que es integral, porque terminas hablando de cosas biológicas, sociales, psicológicas, o sea, conlleva mucho la sexualidad, ¿no? Esos son 4 olones en los que están sustentados en 3 pilares en los que se mueven también esto, ¿no? Entonces lleva más allá, porque también no te puedes olvidar que está tu afectividad también, ¿no? Y cómo tú te sientes con eso, ¿no? Entonces, si hay algo que te está incomodando, entonces puede que para vos no sea un problema, pero la otra persona sí, digamos. Entonces, eso es también entender en relación a tu cuerpo, a tu sexualidad. Sí, y bueno, tocabas el punto de los prejuicios. Se ha visto que, bueno, actualmente en la modernidad y viendo también las estadísticas, en el 2015 existían 83,000 embarazos adolescentes. Ha reducido a, si no me equivoco, 33,000 o algo ahí más o menos, pero igual sigue siendo una cifra alarmante. Y este puede ser el hecho de los prejuicios, que tal vez ha ido mucho, de que los años han ido, de que tal vez ya no exista tanto el prejuicio, pero todavía perdura, y perdura más en las áreas rurales, ¿verdad? Donde tal vez la información no llega de manera adecuada, y tal vez la información ahí es como que más rígida, se podría decir, ¿no? Porque ahí podemos ver que en natalidad la mayoría de las personas se ha visto que tienen muchos hijos, y es porque tal vez no se les ha hablado del tema, no se les habla de métodos anticonceptivos. Sí, porque también la sexualidad se ha visto como netamente en el ámbito reproductivo, ¿no? Entonces también está mal visto el tema del uso de los métodos anticonceptivos, digamos. También a eso, incorporado que en zonas rurales tiene que ver mucho con el tema del consentimiento para el uso de los métodos, y es como que se pide la autorización de la pareja, digamos. Entonces, y si la pareja no quiere, entonces no puede ella decidir sobre qué método anticonceptivo utilizar. Y aún así que en la normativa dice que el consentimiento es pues informado, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido de informar y que la persona sepa las condiciones, pero no es como que sea a fuerza, como se maneja sobre todo en zonas rurales, que la pareja tenga que decidir. Entonces, también pasa por eso, ¿no? En relación a las parejas adultas, pero en los adolescentes también, como también toda la sexualidad ha ido viendo en ese sentido, esto también de reproducción, y como nos habla también del tema, el acceso a métodos, y muy aparte de que haya acceso o no a métodos anticonceptivos, algo que no se habla, y por eso es que es integral, es de que cuando tienes que hablar de prevención de embarazos adolescentes, tienes que hablar de consentimiento dentro de las relaciones sexuales.
Y cuando hablas de consentimiento, tienes que hablar pues de mitos del amor romántico también. Porque muchos de los embarazos están sustentados y justificados por los mitos del amor romántico, porque nos han hecho creer que el amor es entrega absoluta. Vos no me quieres, por eso no quieres tener relaciones sexuales conmigo, la famosa pruebita de amor. Entonces está como, o sea, sí o sí tienes que mencionar, y no puedes no mencionar los mitos del amor romántico. Por ende no puedes, o sea, omitir violencia dentro de los noviazgos, consentimiento. Entonces tienes que hablar también de eso. Por eso es que va mucho más allá de eso, porque eso te permite como decidir si quiero o no iniciar con mi vida sexual, ¿no? Y saber decidir eso. Ya quieres iniciar bien, tienes estas posibilidades así en cuidar, ¿no? En saber si asumes o no, si estás responsable, si asumes o no estás en la posibilidad de asumir un embarazo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso es de la que se dice que la educación sexual integral es para decidir. Y eso también, viéndolo, también que son diferentes culturas, ¿no? Diferentes situaciones, tanto es muy grande la diferencia entre el área rural y urbana. Y eso nos lleva a la pregunta de, ¿qué patrones pensarías que en la educación sexual integral, desde una perspectiva intercultural que no imponga modelos eurocéntricos, pero tampoco normalice prácticas que vulneren derechos humanos? Yo creo que aquí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho en tema también de educación menstrual, y cuando tú hablas de eso, quienes han ido conociendo, por ejemplo, no dices las trompas de falopio, no. Dices las trompas de falopio, ¿no ves? Y falopio ha sido el nombre que le han puesto a un investigador, por eso es el apellido. Pero entonces, sigue siendo colonial, eurocentrista, porque le han puesto el apellido, por ejemplo, a una parte de nuestro cuerpo de alguien que la ha descubierto, y es como, ¿no ves? Es bien irónico. Entonces, y por no decir las trompas ováricas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué están los ovarios ahí? Entonces, que utilizar los nombres, parte también por ahí, digamos, ¿no? De volver a significar los nombres que están poniendo las partes estas de nuestros cuerpos. Entonces, reconocer también dentro de estas prácticas es entender cómo en la educación sexual, antes, ¿no? Las personas como iban hablando, sí, no había tanto tabú, tanto prejuicio sobre eso, sí se hablaba en el sentido del cuidado, quizás no como antes, ¿no? O sea, sí hay prácticas, ¿no? Y hay experiencias en distintas culturas en las que las mujeres, por ejemplo, se cuidaban el tema de la menstruación, sabían de que era algún tema bien, un ritual, ¿no? Menstruar es un ritual también. Entonces, es volver a recuperar todas estas prácticas que teníamos sobre el conocimiento sobre nuestro cuerpo también. Porque al final igual el uso de toallitas higiénicas, el tampón, o sea, qué químicos también tienen y qué daños están generando en nuestro cuerpo. Entonces, cae también en eso, de cómo esta capitalización también que ha habido sobre nuestros cuerpos han ido invadiendo, porque también hay consecuencias sobre el uso de métodos anticonceptivos hormonales, porque te cambia todo el sistema hormonal, tu menstruación está siendo afectada también. Entonces, ponte, de los métodos anticonceptivos, ¿cuántos son para mujeres? ¿Cuántos son para hombres? Entonces, desde ahí nomás ya se tienen en cuenta de que, o sea, implica cuestionar muchas cosas, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos un ciclo menstrual, que no todos los días puedes llegar a quedar embarazada, hay días en los que tienes mayor riesgo, no, digamos, pero también conocer esto, tu cuerpo, conocer en relación a la temperatura, por ejemplo, porque los métodos anticonceptivos terminan siendo también invasivos para tu cuerpo, y esas son cosas que hay que cuestionarlas también. Por eso es que en lo personal hemos empezado a trabajar la prevención de embarazos adolescentes desde cuestionar los mitos del amor romántico y trabajar desde el consentimiento. Y que la última posibilidad sea pues utilizar un método, pero que mientras menos invasivo sea para tu cuerpo, mejor, digamos, ¿no? Claro. Entonces parte también por ahí, de cuestionar estas cosas. Y eso es lo que tal vez nos hace falta, el hecho de poder cuestionar estas situaciones y ver, ¿no? Como tú decías, desde el hecho de partir desde que los métodos anticonceptivos son para mujeres, netamente la mayoría casi son para mujeres, pero el que puede embarazar a muchas mujeres, se puede decir en el año tal aproximadamente, son los hombres. ¿Y por qué la mujer se tendría que cuidar si ella
solo se puede embarazar tal vez solo una vez al año, tal vez 2, porque es 9 meses de embarazo. Porque justamente va también desde mucho más antes, desde que nos empezamos, que antes éramos nómadas, ¿no ves? Entonces luego empezamos a domesticar, como que a ponernos en un solo espacio. Entonces, la mujer podía saber que es su hijo, su hijo. Sí. El hombre decía, ¿cómo sé que es mi hijo? Entonces, por estas prácticas igual machistas y de control, es que también ha habido más control sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, va desde mucho más antes, ¿no? Desde ese momento en el que se empiezan ahí como que a sentar y dicen, no, pero es que por eso es que solamente tú puedes estar con una sola persona y con nadie más, digamos, ¿no? Entonces empieza a haber este control sobre la sexualidad y el cuerpo de las mujeres. Y lastimosamente ahí también es mucho lo patriarcal, porque solo es para mujeres. Y la verdad no se lo toma muy en cuenta de que el hombre puede estar con quien tú quieras, desde los patrones de estereotipos, de que puede estar, pero la mujer no. Y si hablamos de sexualidad de ese tema y una mujer, y tal vez nos van a hatear tal vez en los comentarios de que, pucha, ¿por qué mujeres están hablando de sexualidad? En cambio, porque tal vez nos van a ver mal y que pensamos no sé qué, pero a los hombres no. Si los hombres se ponen a hablar de sexualidad en el minibús, en el micro, donde sea, es normal que hombres estén hablando de que se ha metido con una o dos mujeres, pero también si una mujer hablaría es como que, uy, ¿qué le pasa? Que es una tal y es una cual. Desde ahí también tendríamos que ver el hecho de que ese tabú que existe, que las mujeres no pueden hablar de eso, y no pueden hablar tampoco de placer, tampoco se puede hablar del hecho de que yo, ¿cómo voy a llevar mi vida sexual? A diferencia de los hombres, que sí se les ha permitido todo este daño. Exactamente, porque pero si también te das cuenta cuando preguntas qué es lo que los hombres hablan en la sexualidad, es con cuántas han estado. Pero una mujer habla mucho más de cómo se ha sentido en la relación sexual, habla mucho más de un placer, entonces habla si ha tenido orgasmos o no, entonces habla en otro sentido, pues. Entonces ella sí habla un poco más de cómo se siente en relación a su sexualidad o cómo está viviendo su vida sexual en realidad, ¿no? Entonces ahí también parte la lógica, porque buscan así con ella está con tal y puede ser que ni ha estado, pero es como para alimentar el ego también, ¿no ves? De con cuántas ha estado, digamos. Entonces también hay que cuestionar, pues cuando hablamos de educación sexual hay que cuestionar todas esas prácticas también. Eso, yo creo que eso es muy importante también, el hecho de cuestionar y que tanto nos cuestionemos como mujeres al hecho de que no hablamos de eso tal vez por el hecho de las críticas, ¿no? Y siempre eso va a estar en todo el mundo. Y sí, totalmente. Mira, ponte, alguna vez que íbamos conversando también con un grupo de amigas, compañeras con las que nos apoyamos también, empezamos a hablar de estos temas, decíamos, ¿qué tan difícil es pues, ir a una farmacia y comprar preservativos para una mujer? ¿No? Entonces, cuando está considerado que el preservativo es como que lo usa el hombre y el hombre tiene que cargarlo y comprar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué reacción tienes cuando vas a una farmacia y compras, ¿no? O sea, ver la reacción que tiene la farmacéutica cuando estás comprando, ves eso, o incluso, digamos, cuando estás por tener relaciones y dices, ¿tienes preservativo? No, pero yo sí, digamos, o sea, es como la reacción que tiene el chico o el chico, ¿no ves? O sea, el hombre que tiene ahí es como muy de, ¿y vos por qué tienes? Es como, has estado con muchas, o sea, has estado con otros, ¿no ves? Así como, entonces hay este prejuicio, digamos, y es como, o sea, yo tengo porque estoy buscando como cuidarme, digamos, ¿no? Entonces, y que nos cuidemos, porque estamos hablando que no solamente estás previniendo un embarazo, sino cualquier infección, ¿no? Sexual, entonces estás hablando que te estás cuidando, que te quieres, digamos, que estás viendo por eso, que es por cuidado, y no porque estés y hayas estado. Y si estás bien, digamos, también, ¿no? O sea, claro, tú estás viviendo tu sexual, pues estás viviendo responsablemente, estás asumiendo esa responsabilidad y estás tú decidiendo cómo vives tu vida sexual, ¿no ves? Entonces, pasa también por eso. Y qué difícil también es acceder a estos métodos. Y como también igual, o sea, no es tan fácil también acceder a los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, peor con la crisis con las que estamos. Claro. Entonces, nada raro también que los embarazos igual vayan subiéndose de repente, digamos, ¿no? Entonces,
es trabajar de manera integral, hasta pensar en estas cositas, de cómo uno accede a estos métodos. Claro. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es, desde tu experiencia, ¿qué estrategias han funcionado para introducir educación sexual en espacios donde persisten los tabús, silencios o censura institucional y familiar? Mira, cuando yo he comenzado a trabajar con papás, que debí trabajar con papás de niños de todas las edades, yo he empezado, por ejemplo, a preguntarles qué generación son. Entonces les digo, ¿quiénes han nacido desde el 73 al 85? Levantan la mano. Otro grupo. Del 84 al 92, levanta la mano. Entonces preguntas por grupos etarios. ¿Qué jugaban ustedes de niños? Con barrito, hacíamos ollitas, hacíamos esto. Y al otro grupo lo mismo, te van contando así varias cosas. Nosotros jugamos con todos los amigos de la calle, no sé qué. Y siguiente pregunta, ¿y su adolescencia cómo la vivió? ¿Cómo se enamoraban? Y ellos empiezan a reír, dicen, no, es que yo le mandaba cartitas a mi novia. ¿Y cómo se encontraban? Les digo, es que era decirle en el recreo, mandarle la notita, nos vemos a la salida. Y nos íbamos juntos. Entonces ellos empiezan a compartir esto porque les recuerdas cómo ellos han empezado a vivir su sexualidad en el sentido de enamoramiento, ¿no? Entonces ellos empiezan a compartir eso y ellos te dicen, hay una experiencia bien chistosa que a mí me ha hecho loco y decía, wow, qué tan inteligentes éramos pues antes. Porque dice una de las señoras que vivía en zona rural, dice, yo vivía como que en un cerrito, dice, entonces yo salía con mi espejito y hacía una seña para decir que sí podía venir a mi casa y que no había nadie. Mira. Yo decía, ¡qué tecnología! Sí. Entonces, ¿cómo que haces entrar en cómo vivían? Pues, ¿cómo enamorabas vos de eso? Entonces, de ahí entras a ver, y ahora nuestros niños, ¿cómo juegan? Con celular. Claro. Entonces, ¿quién les va a dar celular? Nosotros, así empiezan ellos, ¿no? Y los adolescentes, ¿cómo enamoran? Y les pregunto, ¿no? Pues a los de la generación, a los no tan viejos como nosotros, que comprabas un paquetivo, digamos que eran un boliviano, 20 mensajitos, digamos, ¿no? Algo así, y tenías que tener contaditos para que te alcancen los 20 mensajes que tenías y tenías que tener así contaditas las palabras, digamos, ¿no? Que ibas a mandar. Sí, uno por... Entonces si te pasabas de letra y eran 2 mensajes, digamos, cosas así que nosotros... Pero ahorita es como con 2 pesos tienes datos para todo el día, digamos, ¿no ves? Y te da chance de no solamente enviarte un texto, enviarte imágenes, enviarte videos, audio. Entonces ahí también ha empezado a aparecer prácticas de sexting. Ya, que es el texteo con contenido sexual erótico con consentimiento. Entonces, el hecho de que se empiecen a mandar estos mensajes, vos dices como, ¿dónde estás? En mi casa. A ver, una foto tal. Dice, pero de vos así, mandas una foto, pero estás con mucha ropa y otra foto y así. Es como empiezan este juego, digamos, ¿no? Sexual. Y empiezan ahí, obviamente, por otras cosas, por cómo son las redes, otras consecuencias. Y cuando tú les hablas de eso a sus papás, indicando de que no necesariamente tiene que salir de su casa para estar en una situación de peligro, de violencia sexual, ellos dicen, no. Entonces, debes entender que lo que vas a trabajar es justamente eso, que aprendan a cuidar su cuerpo y que no necesariamente en tenerlo encerrado a su hijo y con mayor control que no vaya a ningún lado es garantía de que no va a estar expuesto en una situación de peligro. Entonces ahí empiezas a abordar y por ahí empiezas a jalar, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, me ha funcionado a mí para que ellos empiecen a reconocer, porque es importante hablar de prevención de embarazos, digamos, ¿no? Desde la educación integral en sexualidad. Y lo que compartía al inicio, digamos, en relación a los niños, de entender de que estás hablando con prevención de violencia. O sea, no les dices, voy a hablar de educación sexual porque se te viene en todo el mundo, sino estamos hablando que queremos que ellos cuiden para prevención de violencia sexual. Y les explicas todo y dicen, esto que hemos hablado es educación sexual.
después que les has explicado, les has dicho por importancia de por qué nombrar las partes del cuerpo con los nombres correctos, reconoce caricias buenas, caricias malas, o sea, después que les explica todo eso, les dices, esto es educación sexual y eso es lo que se tiene que abordar. Y ahí es como ellos dicen, entonces funciona para esto. Entonces esas estrategias a mí me han funcionado para trabajar tanto con educadores, con papás de diferentes edades, ¿no? Para que entiendan y volver a conectarte con tu niño, con tu niña, porque también caes, como ya sos adulto también, ya has empezado una vida sexual y todo eso ya, de esta intimidad de tu cuerpo, las partes de tu cuerpo, de tu genitalidad, ya las has pasado un plano netamente coital, entonces peor, digamos, ahora cómo está sexualizado, en los que se mandan los audios con gemidos, como forma de broma. Entonces, en un contexto de redes sociales donde no tenemos control, entonces hay pues un prejuicio sobre eso y es bien difícil salir de ahí. Pero cuando vuelves a recordar que vos también has empezado desde niño a explorar y qué pasaba con tu cuerpo, más aún cuando les recuerdo sobre la menstruación y qué experiencias han tenido, cómo la han vivido su menstruación, y dicen, no, pues o sea, sí es importante hablar del tema, ¿no? Entonces ahí es conectar otra vez con tu infancia, con tu adolescencia, ¿no? Y conectas y puedes llegar a hablar. Y yo les digo, ¿no? Les digo así como, pueden llegar a sentirse invadidos de lo que voy a hablar. Claro. Pero el espacio en el que yo quiero es que ustedes no se sientan incómodos ni que yo también me sienta incómoda. Entonces, si hablo aquí de penes, son penes, y aquí son vulvas, no son doble sentido. Entonces, cuando marcas eso también desde un inicio, de que no hay un humor, digamos, ¿no? Negro, de doble sentido, eso ayuda a marcar bien el territorio. Entonces, y los mismos papás que me han sentido así como, a mí me ha pasado esto, y como alguno quiere hacer un chiste de doble sentido, entonces como los otros papás dicen, no, pero hemos dicho que se está expresando, hay que dejarle que hable, porque es lo que entonces como que cuesta, no te digo que sea fácil de la primera, pero son cosas que han ido funcionando en el proceso. Claro, y ahí es donde los papás ven, ¿no? Y aquí yo creo que sería bueno marcar lo que es la diferencia de entre sexualidad, sexo y género, que sexo no tiene nada que ver con lo coital, ¿verdad? Es muy diferente y tal vez nos puedes explicar un poco de eso. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de sexo, nos referimos a la diferencia biológica entre hombres y mujeres, digamos. Y género, hablamos de esta construcción social de cómo debe ser, las características que debe tener un hombre y que debe tener una mujer, ¿no? Ahí hablamos. Y que esta construcción social también está marcada por el tiempo, ¿no? Y por la cultura, sobre todo, por los contextos. Por eso es de que lo que significa ser mujer aquí en Bolivia, incluso en nuestros mismos departamentos, no es lo mismo que puede ser en otras partes del mundo, digamos, ¿no? Afganistán, por ejemplo. O sea, ahí la concepción es muy distinta, ¿no? Entonces, por eso es que género es marcada también por los tiempos, ¿no? Entonces, antes, ¿cómo era considerado una mujer, un hombre? Ahora, ¿cómo es? ¿No? Entonces, va cambiando también en relación a los tiempos. Pero cuando hablamos de sexualidad como tal, tenemos que entender esto de que cómo mi cuerpo, desde mi genitalidad, se relaciona en diferentes espacios y contextos, ¿no? Y por eso es que cuando hablamos de sexualidad hablamos de 4 olones, que es lo afectivo, ¿ya? Cómo yo me relaciono, o sea, de mi cuerpo, qué es cómo me siento yo, desde lo erótico, que tiene que ver con lo que me gusta, con lo que no me gusta, ¿ya? Que puede ser los niños, qué cosas me causan placer, porque has debido escuchar a un niño desde cuando está cansadísimo un rato, es como un vaso de agua, digamos, ¿no? O sea, aguanta tanto de orinar y es una sensación de satisfacción igual cuando va de relajación. Eso también es parte del placer, digamos, ¿no? Eso se habla también en lo erótico, ¿no? Desde lo reproductivo, que tiene que ver con nuestro cuerpo, sí, con la capacidad de reproducirnos, pero también tiene que ver con la capacidad de reproducir en el sentido de crear cosas, ¿no? Y el género, que tiene que ver en cómo nos relacionamos a partir de ser hombres o ser mujeres. Entonces, tiene que ver con esos 4 olones, pero que también están sustentados sobre 3 pilares, que es el biopsicosocial. Mi cuerpo, ¿no? Porque yo no tengo un cuerpo, pero solo mi cuerpo, si no tiene sentimientos, si no tiene pensamientos, es un mueble más, digamos, ¿no? Entonces, pero estos sentimientos y estas emociones, estos pensamientos que tengo, tienen que relacionarse pues con alguien, y ahí viene lo social,
cómo nos relacionamos nosotros a partir de nuestro cuerpo. Por eso es que la sexualidad va mucho más allá de solamente el cuerpo. Y sí, un punto que mencionas es el hecho del placer, el hecho de que no al hecho de decir, se ha sexualizado la palabra placer, de que si hablamos de placer hablamos de lo coital, pero como tú decías, existe placer de otras maneras. Por ejemplo, el descansar, llegar a tu casa y echarte es un placer. Estás cansado de tomar agua, como tú decías, es un placer también. ¿Y cómo tú crees que tal vez estas palabras no se deberían desexualizar? O sea, deberíamos poner, como tú decías, igual el hecho de que hablar de coito, hablar de pene, vulva, se ha vuelto algo de que, un chiste y como un humor negro, ¿no? Y que tal vez lo toman entre adultos. Hablar este tipo de cosas es como algo, estamos bromeando, ¿no? Es como una broma, pero realmente tendría que estar normalizado. Sí, y es bien difícil, es el igual que creo que es como volver a significar muchas palabras, ¿no? Es decir, amor, por ejemplo, es igual una palabra así tan usada, ¿no ves? Que ya como que pierde también el sentido. Lo mismo del placer, ¿no? Entonces cómo vamos significando también estas palabras que nos hacen sentido a nosotros, ¿no? Que nos generan eso de placer. No estamos hablando de un placer solamente coital, ¿no? Y que deberíamos también hablarlo del placer sexual como tal, ¿no? Porque es también algo que no hablamos mucho, ¿no? Que no se habla también en relación a eso, y que la intención es también de disfrutar la sexualidad en el sentido de placer. Pero trabajar también desde el placer significa encontrar lo que me gusta y lo que no me gusta. En el sentido también de nuestros gustos, claro. Digamos, desde el audio, desde lo visual, desde el gusto, digamos, desde el tacto, reconocer qué cosas pues me generan a mí una sensación de placer. Entonces parte por ahí, de hacerle sentido, que también pasa por todos tus sentidos, claro. Y no solamente desde lo genital. Claro. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué indicadores mostrarían que está generando un impacto real en la vida de las y los jóvenes lo que es una implementación de la educación sexual integral en la malla curricular? Yo creo que en la malla curricular, por ejemplo, para mí, ¿cuál sería un indicador? Que las sexuales problemáticas disminuyan en el colegio. ¿Por qué? Porque también se piensa que la educación sexual solamente es como prevención de embarazos, no estamos hablando de conductas sexuales problemáticas. Es decir, por ejemplo, que los niños empiezan a bajar pantalones, subir faldas, ¿no ves? Entonces espiar a las compañeras en el baño cuando se están cambiando. Entonces, cuando hablas también de educación sexual, estás previniendo eso porque estás enseñando a respetar tu cuerpo y el cuerpo de la otra persona, y estas prácticas disminuyen. Y para mí un indicador de que está funcionando la educación sexual es que estas conductas en los colegios se está disminuyendo, ¿no? Porque en los colegios también, y está pasando en algunos colegios en los que intervenimos, que buscan formas en las que alguien busca que sus genitales rocen sobre el cuerpo de alguna compañera, ¿no? Entonces, y es como, estás hablando de adolescentes en espacios educativos, y tú dirías, ¿cómo? ¿No ves? ¿Cómo se puede llegar a permitir eso? Entonces, para mí un indicador son estas prácticas que se pueden tener de cuidado. Y ahí son, o sea, más allá de los índices de embarazo, porque decimos, pero ya no hay embarazos, digamos, porque sí, son más conscientes porque ya sabes que no quieres o que no hay tus tiempos y buscas otras formas, pero no, eso no solamente es garantía, digamos, de que haya educación sexual, sino que estas prácticas también pueden permitirnos eso. Y bueno, ¿tú cómo creerías que, por ejemplo, cuando hablamos de educación, en el ámbito de estas acciones, ¿no? Y tal vez otros dicen que es un reflejo de la familia, de lo que se ve en la familia, ¿no? Y tal vez como padres no se ha visto el hecho de cómo enseñar. Como tú decías, tal vez tú has trabajado con padres, pero existe mucha desinformación acerca de eso, porque muchos piensan que solo educación sexual es, como decíamos, métodos anticonceptivos, de cuidado y ya. Pero, por ejemplo, yo veía que en lo personal a mi mamá nunca me ha hablado de esto, ¿no? Desde chiquita siempre así como algo que tal vez una que otra vez lo veías en libros o tal vez algo así, pero donde se ha ido viendo más es en el hecho del internet, ¿no? Que ahí ha llegado el internet, y que tal vez a ti te decían una que otra cosa acerca de educación sexual, pero en el internet ha sido una gran información donde han entrado y puedes buscar todo lo que tú quieras, pero ahí es la importancia de saber qué es fiable y qué no es. Entonces tal vez
cómo los padres podrían, desde que el hijo, tal vez, como tú decías, desde los 3 añitos, que va creciendo, ahí al momento de llevar y entrar a la etapa de la adolescencia, cómo deberían explicar este tema de la educación sexual a sus hijos, ¿no? Es que también, justo porque algunos piensan que hay una edad adecuada para empezar a hablar sobre educación sexual. Y también se piensa como que en el colegio nomás debería pasar, digamos, ¿no ven? Entonces, pero desde el momento en el que un niño o una niña tiene conciencia sobre su cuerpo y empieza a explorar su cuerpo, es momento clave para nombrar, por ejemplo, mami, lo que decíamos hace rato, ¿por qué mi papá tiene eso entre sus piernas y vos no tienes? Digamos, ¿no ves? Entonces, desde ahí clave es ya empezar a nombrar las partes, nombres correctos. O también, por ejemplo, cuando se pregunta, mamá, ¿por qué esa señora tiene su panza así? Dice, ¿no ves? Si está embarazada. Yo he escuchado, ¿no? Se ha comido una sandía, digamos, ¿no? Y la mamá, cállate, no hables. Claro. Entonces, o se ha tomado té, digamos, ¿no? Entonces ahí ha comido mucho y así, ¿no? es como varias cosas que les das, o sea, les das cualquier otra explicación que no sea esa. Y yo te puedo garantizar que un niño que le explicas así bien chiquitito, lo básico que tiene que saber de, mira, esa señora tiene un bebé ahí adentro y un espermatozoide que tiene el papá entrado en el óvulo que tiene la mamá. Los dos se han unido porque se quieren y se aman. Claro. Entonces, por eso es que ellos tienen ahora un bebé. Entonces, así como, y hay metodologías igual bien interesantes para hablar, pero no las evades, pues las preguntas, las explicas. Y si no las sabes, buscas información y las aprendes para explicarles, pero no las evades. Porque dices, no me hables de esto, ¿por qué preguntas, cochino? No hables. Entonces el mensaje estás dando de que estos temas no puedes conversar con tu hijo, con tu hija, y de tal forma que cuando ya son más grandes se pregunta, ¿por qué no me tienes confianza y no me quieres contar estas cosas? Y vos dices como, pero siempre que he preguntado sobre algo vinculado a eso me has retado, digamos, y es como se queda otra vez el mensaje de que no tengo que hablar sobre estas cosas. Entonces, desde esas cositas que son bien esenciales, básicas, ayudan a empezar a abordar temas de sexualidad. Repito, es bien difícil. Si es que lo quieres trabajar, puedes llegar a temblar la voz a veces por responder, porque no sabes cómo, digamos. Claro. Porque yo por eso llegué a sentir invadido muchas veces. Pero eso no significa que sea imposible, ¿no? Los papás es primero informarse. Si no lo sé, busco, averiguo y veo formas. No lo sé, pero lo buscaremos, digamos. Y busca juntos. Entonces, eso también ayuda bastante. Y también creo que es nomás también de que los papás busquen control parental dentro de los celulares, ¿no? Para que haya también un tipo de limitaciones de acceso que van teniendo los niños, porque evidentemente es más temprana la edad en la que tienen acceso a la pornografía, por ejemplo, ¿no? Y esos son otros problemas. Y son cosas también que se abordan en la sociedad y que se tienen que abordar también, ¿no? Dentro de la educación sexual. Pero clave es eso, que hay un control. O sea, que haya un control de los dispositivos en el sentido más de cuidado, digamos, ¿no? Pero sobre todo, si no lo sé, busque información. Claro. Porque tampoco es que lo sepan todo y tampoco lo van a saber todo. Y ni nosotros, digamos. Hay cosas que a mí se me salen incluso que probablemente sigo averiguándolo. Y bueno, hablando de todo esto, mucho va a depender del contexto en que estamos, ¿verdad? Y esto nos lleva a la pregunta de cuáles son las consecuencias, bueno, mejor dicho, ¿qué patrones estructurales, tanto culturales, religiosos o políticos, sostienen la resistencia a la implementación efectiva de la educación sexual integral, incluso cuando está normada? Creo que aquí parte, que ya le íbamos como que mencionando, de los prejuicios propios que tenemos como papás, como profesores, digamos. Entonces, cuando tú trabajas con un niño de 3 años y les empiezas a explicar las partes de su cuerpo, no hay mucha burla ni chiste que cuando les empiezas a explicar a alguien de 10 años. Y vos le dices, ¿por qué? Porque es el acceso, la experiencia e información que ya tienen. Entonces imagínate ahora con los adultos. Es mucho más difícil porque tienes que retroceder mucho más años para como que trabajar tus prejuicios que tienes sobre el tema. Entonces, aunque ya esté normado el hecho de la sexualización, el machismo incorporado, el patriarcado, también el sistema patriarcal en el que vivimos, está presente, ¿no? Entonces, son cosas en las que trabajar siempre primero es desde mis prejuicios.
¿no? Alguien que quiera trabajar en educación sexual, que quiera empezar a trabajar sobre eso, es primero trabajar sobre tus propios prejuicios. Claro, el hecho de hablar también, si hablamos de prejuicios, el hecho de también hablar, como tú decías, de la menstruación y de la masturbación, que tal vez se la ve también como algo muy, uy no, qué terrible, lo peor del mundo, ¿no? Y es como, ¿cómo eso se puede abordar? El hecho de decir que tal vez la masturbación, como decíamos, es algo del placer, pero tal vez no puede ser algo malo o puede ser algo bueno. Mira, lo de la masturbación hay mucho prejuicio porque te dicen te va a salir pelos en la mano, entonces como que te van anticipando muchas cosas, ¿no ves? Cuando empiezan a aparecer en los niños, por ejemplo, los sueños húmedos, ¿no? Los sueños eróticos, entonces ellos amanecen con el pene erecto. Y como nos olvidamos también que el pene es un músculo, entonces necesita tener que se relaje el músculo para volver a estar plástico. Entonces de ahí la importancia también de la masturbación, en los varones sobre todo. Entonces, pero como esto puede ser también un problema, claro, porque cuando es frecuente y puedes autoleccionarte también por la frecuencia, ahí está el problema, ¿no? Entonces son cosas en las que no se habla. Cuando hablamos de la masturbación también, cuando hablamos en sentido de explorar y conocer tu cuerpo y qué está pasando, entonces eso te lleva a otros caminos. Igual, por ejemplo, el de las mujeres que no se han explorado su cuerpo, no saben que tiene dos orificios, por ejemplo, que uno es la vulva y el otro es la uretra, por donde orinas, y otro es la vagina, perdón. Entonces, no las conocen muchas mujeres, para muchas es un descubrimiento. Cuando dices eso, dicen como que tengo dos, digamos, ¿ves? Entonces ya hay esta más limitación, pues dicen, no, te va a crecer, te va a crecer pelos en la mano y no sé qué. Entonces como que muchos prejuicios en relación a eso también, ¿ves? Entonces es un sentido práctico también en relación a la masturbación de los niños, ¿no? Porque es importante para ellos en ciertas etapas el hecho de la masturbación, o porque es más frecuente en ciertas edades. Ahora que esa práctica, digamos, esté acompañada, digamos, de material pornográfico y conlleva otras cosas más que pueden llegar a tener, se me ha ido el nombre, pero que pueda llegar, digamos, a largo plazo a afectar su vida sexual, pues ahí se convierte en un problema. Y bueno, tú como jóvenes, ¿qué rol crees que cumplen hoy las juventudes, tanto del área urbana, rural, en la defensa del derecho a la educación sexual integral? ¿Cómo pueden potenciarse la participación de estos mismos en espacios de decisión, como consejos estudiantiles, organizaciones barriales o plataformas digitales también? Es bien interesante cuando se empiezan a hablar de estos temas en los colegios, que dicen, no, es que deberíamos saber más, o cómo se empiezan a contagiar cuando tienes una correcta o adecuada, digamos, educación sexual. Y también parte de que los líderes de los colegios, cuando tú vas aumentando un espacio de respeto, es mucho también más fácil que un profesor lo trabaje pues en su aula, porque también a los chicos, el profesor aparte que está sudando, temblando, tratando de hablar sobre el tema, y que el chico, los estudiantes como que se burlan, se ríen sobre el tema, entonces es mucho más difícil poder abordarlo. Entonces también hay una responsabilidad de ser receptora de la información en la que estoy recibiendo, ¿ves? Entonces buscar información, buscar formas en las que se potencien en Tarija. Que también debe haber aquí la Federación Estudiantil, igual las FES, nos han pedido a nosotros hablar del tema en sus unidades educativas y han dicho, nosotros queremos que ellas vengan a trabajar estos temas en los colegios, y nosotros pues están pidiendo, vamos. Claro. Entonces es como ya una necesidad, pero eso es así un trabajito de hormiguita también, ¿no? Claro, eso es realmente, yo creo que en el ámbito, como tú dices, en la educación, también hay profesores que llevan el tema, pero no lo abordan como se debería, digamos, ¿viste? ¿Y cómo crees que tal vez, si tú, digamos, eres mamá, cómo deberíamos abordar estos temas a un adolescente que tal vez te está diciendo que quiere empezar a tener relaciones sexuales? ¿Cómo se debería iniciar? Otros dicen que, por ejemplo, es fomentar, lo estás fomentando, ¿verdad? Muchos papás
dicen eso, de que no le hables, le vas a fomentar. Ese es como un estereotipo, un mito, ¿verdad? Pero yo igual partía del hecho de como papá, por ejemplo, yo siempre he creído de que cuando yo hablaba de estos temas, mi mamá nunca me habló, mi papá jamás en la vida, digamos, jamás en la vida. Mi mamá tal vez alguna que otra vez, pero el hecho de que yo sentía que mi mamá no me lo hablaba o no encontraba el espacio adecuado de hablarlo por el hecho de que tal vez ella creía que yo me iba a incomodar o que tal vez yo no quería saber del tema. Pero en algún momento cuando yo tengo esa confianza más con mi mamá de hablar de lo que hacemos, porque nosotros también hemos realizado una obra de la misma, es decir, te cuento que vamos a hablar de esto, de esto, de esto. Mi mamá veía que a mí no era algo que me incomodaba, o tal vez que algo que ya lo he llevado, o tal vez ya sé. Entonces el hecho me decía, bueno, y ahí es donde te empezaba a hablar, ¿no? Más de hablar, y no sé si es bueno o malo, muchos decían que es malo, que más de como mamá, como amiga, del hecho de decirme esto, que lo dices así, así, y tal vez consejos que te pueden dar. Y ahí es donde parte, ¿no? Que los papás, ¿cómo podemos, no sé si, bueno, es imposible, ¿no? Quitar esos mitos de que piensen que en vez de que les estamos dando información, lo van a fomentar, porque también ahí están los adolescentes, que el hecho de que, como cuando te dicen tus papás, no vayas por esa calle, y vos te vas por ahí, y es lo peor, ¿no? Y es como lo toman de esa manera. O sea, ¿cómo podemos trabajar esa conversación, esa relación entre los hijos y los padres también en una edad avanzada? También siento de que a veces la frustración parte porque pensamos que con una sola conversación ya se va a lograr todo. Claro. Entonces, por ejemplo, la educación sexual no es una sesión, son muchas, son varios temas, son muchas cosas que se tienen que abordar, habilidades que se deben trabajar. Entonces, con los papás es lo mismo, es poco a poco irse ganando la confianza del hijo para retomar cosas que de repente, si no se han hablado de niño, claro. Entonces, ¿cómo esperas que se trabaje de adolescente? No digo que sea imposible, pero sí es como que progresivo, poco a poco, ir trabajando, irse ganando la confianza, pues, porque si a todos nos han dicho no y a todos nos han retado, es más difícil, pues, empezar a hablar, y es como más como un mecanismo de no hagas esto, no quiero que te embaraces, porque si te embarazas te voy a botar, digamos, ¿no? Entonces lo tienes tan bien así marcado que si llega a pasar eso es como, ¿qué quieres hablar de esto? Así, ¿no? Puedes llegar a ser invadido. Pero es más como, tiene que ser sí en el sentido de cómo te sientes vos. ¿Quieres iniciar o no? Que tengo miedo. Entonces, si tienes miedo, ¿por qué lo quieres hacer? Es que él me dice que si no tenemos me va a dejar. Claro, entonces va, y por dónde va, digamos, esta curiosidad de cómo, por qué quiero iniciar o no, digamos, ¿no? Saber también, porque también mucho parte cuando hablamos de educación sexual es de volver con otra pregunta, digamos, ¿por qué me estás preguntando esto ahora? Si antes no me preguntabas, es para identificar si algún hecho especial ha pasado en ese tiempo y saber qué tipo de respuesta también está esperando. De repente es como más información como si la tienes o no como papá o como mamá, o es información en la que necesitas que se vaya un especialista de repente también, o que no lo tienes y que lo puedes averiguar también, para que esa curiosidad que ha despertado de repente no se quede pues allí, ¿no? Claro. Entonces va por allí, de empezar a trabajarlo así poco a poco, empezar a ganarse la confianza, pero no en el sentido de represión, sino también en el sentido de asumir las responsabilidades, porque ahora, digamos, qué lo quieres hacer, digamos, cómo te sientes vos al respecto de esto, y sobre eso ir trabajando también, ¿no? De tener esa posibilidad y esa confianza también, de hablar desde un sentido, sobre todo de decisión informada que puedas llegar a tener. Claro, y no incurrir en el error de que, por ejemplo, el mito de que, a ver, en eso de sexualidad hay muchos mitos, por ejemplo, el hecho de que, si, más que todo en el hecho de que si es tu primera vez, entonces no estás llegando virgen, y entonces estás cometiendo pecado, que es más en el ámbito religioso, por ejemplo, ¿no? De que te han dicho desde siempre de que, uy, no, si vas a meterte o vas a tener una vida sexual antes de casarte, ya eres lo que sea, y no te van a respetar, y tu marido te no sé qué y no sé qué. Pero ahí es más el hecho que en ese ámbito a los hombres se les premia y se les aplaude porque están yendo, yo que sé, a meter tal vez a postivos, y eso es cada quien, pero a la mujer se les reprime, ¿verdad? Y ese es uno de los mitos que también deberíamos
como padres dejarlo de lado, ¿no? Porque al fin y al cabo, tal vez tú nos puedes explicar si eso es verdad y realmente yo creo que no, ya. No lo es, no. Porque en realidad también es una práctica, ¿no? Que han empezado a ver que preocupa a los papás que los hijos no tengan novia porque piensan que soy gay. Claro. Y les dicen así como, y les acompañan sí. a los prostíbulos y pagan. Pero eso es violación, sí. O sea, porque no, o sea, ni siquiera está decidiendo, digamos, y le estás obligando, digamos, ¿no? Y hay que también hablarlo de eso. Entonces, porque me ves a una chica con muchos chicos, o sea, ves ni siquiera es una escena ni sexual ni nada, que puedes ver, están pasando en la calle, un chico con varias chicas, dices un capo, digamos, ¿no? Claro. Ves una chica con varios chicos y es como, qué pelo, ¿ves? Sí. Entonces, igual nomás, pues pasa igual, porque hay muchos prejuicios en relación a la sexualidad, de pensar de que, en relación a las relaciones sexuales, porque piensas de que es tu primera vez, entonces no puedes quedar embarazada. Claro, eso ¿No ves? Entonces, o tienes que hacerlo parado porque los espermatozoides no van a poder subir. Cosas así, bien cosas como esas, o mejor si te bañas y así igual sale todo, digamos, no orinas. Entonces, sí, evidentemente, es una recomendación, digamos, después, pero no es garantía que no vayas a quedar embarazada, digamos. Claro. Las posiciones, que pensar que ciertas posiciones también va a ser, o el hecho de tener la eyaculación precoz, digamos, ¿no? O botar afuera, digamos, como le llaman así, de que mejor solamente la puntita, porque si botas adentro no va a quedar embarazada, entonces no, pero ahí igual y corre riesgo, digamos, ¿no? Porque igual y en el líquido preseminal igual hay espermatozoides, puede llegar igual a quedar embarazada. Entonces hay muchos prejuicios en los que se va sustentando. Utilizar, por ejemplo, la pastilla del día después como si fuera cualquier pastilla, tomarla así alegremente. Si como tienes relación lo tomo por si acaso, y está tan miedo instaurado el miedo a no quedar embarazada que lo puedes llegar a tomar así como cualquier pastillita, como el paracetamol. Como el paracetamol, y tiene mucho impacto también en nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Y no es recomendable tampoco. La importancia también de hablar de estos métodos anticonceptivos, de que las mujeres sepan, como habíamos hablado, la mayoría son para mujeres, ¿verdad? Que se ha visto que están sacando y son para hombres, pero eso aquí que llega acá a Bolivia es muy complicado. Pero el hecho de que también a las mujeres se les pueda hablar, y a los hombres, no solo a las mujeres, también del hecho de cómo manejar estos métodos anticonceptivos, qué cambios les va a haber, y que, como decíamos, se les informa tanto a las mujeres, lo saben, pero el hecho de que también los hombres deberían saber a qué tu pareja se está arriesgando, al que saquen pues los efectos secundarios que hay muy grandes claro. Sobre cualquier método anticonceptivo, pues, porque no todos los métodos anticonceptivos son para todas las mujeres tampoco. Claro. Entonces es como sacar ¿no ves? Todo lo que puede llegar a pasar. Entonces empezar a asumir una responsabilidad también sobre el uso de los métodos anticonceptivos. Entonces son cosas pendientes para trabajar y conversar, así millones en relación a los métodos, ¿no? Porque sí, y hay, ¿no? Porque también algo que hay que hablar, que es complementario y también tarea del Estado, es hablar de los centros AIDA, ¿no? Que son atención integral para adolescentes, ¿no ves? Entonces hay que hablar de que tiene que estar instaurado. ¿Y de dónde vamos a preguntar? Claro. Si en nuestra casa no nos dan información, en el colegio no hay información tampoco adecuada, es bien biologista, porque hablan solamente de cómo es la reproducción y qué partes son del cuerpo, y te van a hablar solamente de eso y todo desde lo reproductivo, de que cuando te embarazas así va a pasar y no sé qué, y solamente de eso. Entonces, ¿dónde te informas, digamos? ¿No? ¿En qué otro espacio? Entonces ahí también es responsabilidad del Estado con los centros AIDA. Y es una tarea igual muy pendiente, y probablemente para muchos sea como nuevo también el término, porque si ni en el Estado lo cumplen, los adolescentes peor buscan información en eso, y tampoco hay promoción de los centros, ¿no? De los centros AIDA. Y si hay, son pocos, y pocos van porque tampoco el personal es capacitado. Entonces, son muchas tareas pendientes para trabajar para que de verdad se pueda tener que la información que se está dando de educación integral en sexualidad afectiva cobre sentido en relación a lo práctico también en los centros de salud, digamos, ¿no? Por la información complementaria que yo necesito sobre los temas, o el acceso a lo que me vaya a estar pasando también, digamos, ¿no? Entonces, son muchas tareas pendientes, y creo que también, como para ir viendo esto de cerrar, creo que es importante de entender de que
Los casos de VIH no son novedad que estén incrementando, porque ha estado, y eso también se debe a una mala educación sexual que se ha dado, ni siquiera la podríamos llamar educación eso, ¿no? Que se ha dado, porque siempre ha sido como de este sentido de prevención de embarazos. Claro, pero no de las enfermedades de transmisión sexual como tal. Claro, y por eso es de que como han dicho como preservativo no, entonces como han dicho me pongo un chip así no me quedo embarazada, digamos, no me pongo una T y así me quedo embarazada, y hemos obviado que en realidad también lo que nos permitía tener protección de doble barrera eran los preservativos. Entonces, no es novedad pues que estén subiendo mucho los casos de VIH por eso, y sobre todo en adolescentes. En Tarija son muchos adolescentes de 14 años que ya están siendo diagnosticados con VIH. Entonces, ya han ido apareciendo más, entonces, y Tarija es chiquito, y eso nos departamentos a nivel nacional es el tercer lugar. Entonces, en relación a los grandes que se espera con relación a distribución de territorio que tienen, cantidad de población que tienen, en Tarija pues no llegamos pues, ni al millón. Claro. Entonces, son muchos casos, entonces muchas tareas pendientes también por trabajar por ahí. No, pues es de manera integral que van a prevenir violencias en los noviazgos, se previene violencia sexual en los niños, puedes generar relaciones saludables más equitativas también, ¿no? Basadas en el respeto, en la responsabilidad sobre eso, prevenir obviamente embarazos, prevenir ITS, prevenir VIH. Entonces, hablar de educación sexual es un abanico de cosas y posibilidades y beneficios que tienes porque te permite decidir, generar habilidades para poder decidir sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Claro. ¿No? Y sobre todo tener un plan de vida marcado también en eso, en lo que tú quieres, con algo que es tan valioso como es tu cuerpo. Claro, eso sí, es muy importante también el hecho de que tú no tomarlo como adolescente, tomar la conciencia de que no tomarlo esto como la ligera, tomarlo como tú decís con una planificación. Si en el caso de que yo no quiero tener hijos, entonces hacer mi planificación, tomar mi debido cuidado, porque al fin y al cabo si yo no cuido mi cuerpo, nadie más lo va a hacer, ¿verdad? Y yo creo que eso nos va yo creo que un cambio entre nosotros primero, ¿no? Informarnos también y saber de dónde nos estamos informando. Como tú decías, ¿verdad? No hay centros donde se puedan informar. Y si tal vez vas al centro de salud, como que las enfermeras te dicen, te vieron feo. O es el mismo trato que también se debería manejar los profesionales, el hecho de que si un adolescente te está viniendo a pedir información acerca de eso, no lo puedes mirar feo y decir porque lo estás reprimiendo, lo vas a cohibir, y el adolescente en la vida ya más va a querer hacer eso, ¿no? Y la pena que ellos también tienen como adolescentes de ir a preguntar y de ese tipo de cosas. Hasta cuando se habla, ¿no? En algún taller de prevención o algo así, igual es de que, así. O cuando vamos a empezar, tal vez una persona, en este caso jóvenes, empiezan a hablar y tiene conocimiento del manejo del condón, cómo se pone y ese tipo de cosas, y cuando lo expone es de que, no, así, o se ríen o lo tomen de burla y ese tipo de cosas. A mí, por ejemplo, me ha tocado hablar en el colegio acerca de métodos anticonceptivos en el colegio, como una monografía, digamos, ¿no? Y ellos eran de que, no, qué burlas, qué chistes. La verdad, muchos o pocos lo han tomado tal vez la información como lo han debido. Y a mí ya tal vez ya me han tachado del hecho de que, ya, ¿qué hará? Pues como para que sepa esas cosas, ¿no? Y desde ahí yo creo que nosotros, nuestros prejuicios también tienen que cambiar el hecho de decir, no porque una persona sabe el hecho de estos temas, no es que lo haya experimentado, y si lo ha hecho, pues está bien, es su cuerpo, es su libertad, es su vida, pero tampoco lo puedes hacer y juzgar, que es algo que en esta sociedad está muy marcada y tal vez debería cambiar también, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Pues hay mucho por trabajar, mucho por hacer, mucho por informarnos, por descubrir, por explorar sobre todo. Pero en primer lugar que podemos explorar es sobre nuestro cuerpo, ¿no? Conocer también qué está pasando con nuestro cuerpo, ¿no? Y qué reacciones tiene nuestro cuerpo también, y sobre todo en relación a ser mujeres, ¿no? Porque nosotros si trabajaríamos y nos organizaríamos en relación a nuestra ciclicidad, pues ¿qué no haríamos? Porque sabrías de que antes que te está por venir tu periodo, o sea, que están tus días de sangrado, estás más débil, pero cuando estás ovulando estás pues con más energías. Entonces planificarías las cosas más importantes para cuando estás en esas épocas y no cerca pues en tus días de sangrado. Entonces eso también ayudaría muchísimo. Puedes explorar tu cuerpo, conocer tu cuerpo, cómo reacciona tu cuerpo en torno a eso. Entonces hay mucho por explorar, mucho por descubrir en relación a la sexualidad. Pero la importancia de también saber estos temas, pero también conocerte y saber de ti, conocerte a ti, saber cuándo estás mal, cuándo estás feliz, y si estás sintiendo esto, ¿qué va a pasar? Y yo creo que desde ahí es un punto importante también. Bueno, ya para concluir la pregunta de ¿qué le dirías a un adolescente que quiere promover talleres de educación sexual integral en su colegio, pero se enfrenta a censura o estigmatismo
cómo fortalecer su capacidad y las alianzas también. Yo creo que ahí es informarte, buscar muchísima información en relación al tema, sin miedo a equivocarse, y probablemente la primera vez que pronuncies pene y vulva en público tiembles y está bien. Claro. No, porque por ahí se comienza, pero después tantas veces que lo dices ya es algo ya parte otra vez de tu cuerpo y reconoces que es importante. Entonces es animarse a hablar de, no